Hello, compañeros y compañeras, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Masita Radio. Compañeros y compañeras, el día de hoy me encuentro con alguien súper especial, una de nuestras invitadas internacionales. Estamos con Elena Perela. Elena, saluda a tu público dominicano e internacional y nacional. Hola a todos y muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros, Elena, y para tratar un tema tan interesante como son las emociones, ¿cierto, Elena? Cierto, sí, sí, porque nos guían por la vida. Así es. Elena, háblanos un poco de cuál es tu trayectoria y quién tú eres para que nuestros escuchas puedan conocerte un poco más. Gracias. Sí, soy una personal coach y ayudo a las personas determinadas y ambiciosas a eliminar el estrés para que puedan sentirse satisfechas en todas las áreas de su vida, tener un impacto positivo en sus familias, sus empresas y en el mundo. Y yo lo que hago tiene, digamos, una base en mi vida personal y en los estudios que hice, porque yo, digamos, he sido mi personal coach y me he guiado a lo largo de una depresión, he tenido problemas de alimentación, sufrí de bulimia nerviosa y de binge eating disorder, de comía de una manera compulsiva y fui también víctima de violencia doméstica. Y yo me guié para salir de estos problemas, resolverlos. Y eh, eran problemas que me llegaban de una programación familiar, digamos. Tienen una raíz generacional que yo llamo la herencia tóxica familiar, emocional. Eh, entonces todas esas manifestaciones me la pasaron mis padres de una manera no consciente, o sea, ellos no se dieron cuenta eh, y la reforzaron con digamos, un cuidado que habría podido ser mejor, porque no me crecieron con mucho amor y de esta manera yo al final manifesté, ya cuando era adolescente, empecé a manifestar estas situaciones. Entonces reconocí la raíz, que como ya dije es esta herencia generacional, emocional, tóxica, y poco a poco la eliminé y al final me eh, evoluí o evolucioné. Evolucionaste. Me evolucioné transformándome, digamos, en lo que yo llamo el nuevo ser humano. Un ser humano libre de influencias tóxicas familiares, de las influencias tóxicas culturales y libre de poder elegir cómo sentirse, lo que pensar y cómo comportarse de una manera sana, de una manera equilibrada. Así es, excelente, Elena. Gracias por tu presentación. El día de hoy vamos a hablar, Elena, de un tema, como estuvimos hablando anteriormente, vamos a hablar sobre cómo podemos balancear nuestras emociones, o sea, cómo nosotros podemos lograr este balance entre las cosas que nos han pasado negativas, positivas, y cómo poder mejorar para ser personas exitosas en la vida, dejando atrás toda esa toxicidad, como tú mencionabas. Sí. Elena, ¿cómo tú podrías definir una emoción? O sea, ¿cómo tú defines las emociones? Bueno, una pregunta no es simple la pregunta. Una emoción es como la manifestación de una energía que puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser tóxica. Entiendo. Como esa conducción de energía y puedes seccionarse en cuáles tres partes mencionabas, tóxica.
positiva, negativa o tóxica. Entiendo. ¿Cómo tú clasificarías las emociones positivas, negativas y tóxicas? ¿Y cuál sería ese origen? Como tú mencionabas, tú tienes experiencia con distintos desórdenes y también con la violencia doméstica. O sea, ¿cómo nosotros podríamos originar una emoción positiva, negativa o tóxica referida a nuestro pasado? Bueno, hablando primero de las tóxicas, son emociones que tienen origen en los traumas y son emociones que no nos sirven para nada, no nos permiten aprender nada y comprometen la calidad de nuestra vida. Mientras que las emociones negativas son emociones funcionales, son por ejemplo la tristeza, la rabia, también las tóxicas, pero se originan las tóxicas, como ya dije, de estos traumas emocionales generacionales. Las negativas son tristeza, rabia, a veces uno se siente un poco deprimido, nostalgia, y son emociones que juntas con las positivas, felicidad, optimismo, nos ayudan a vivir una vida equilibrada y nos ayudan a crecer, nos ayudan a entendernos mejor, a entender los demás mejor. Entiendo. Elena, una duda. Vamos a entrar directamente al tema principal. ¿Cómo nosotros podemos balancear estas emociones que ya mencionamos anteriormente? ¿Y qué tienen que ver nuestro pasado en ellas? Balancear nuestras emociones es posible eliminando a la raíz las tóxicas, porque las emociones tóxicas lo que hacen es toman el control sobre nuestro comportamiento, porque y no solamente, primero toman el control sobre nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, y de ahí que nos comportamos de maneras disfuncionales, de maneras que no son sanas. Y muchas veces nosotros no queremos comportarnos así, no queremos dañarnos a nosotros, no queremos dañar a los demás, pero lo hacemos. ¿Y por qué? No es porque somos estúpidos, simplemente porque estas emociones tóxicas tienen el control sobre nosotros. Y ¿Sí, Elena? Sí, querías hacerme una pregunta. No, puedes continuar. Y decía, entonces, por ejemplo, las personas que fuman o las personas que tienen otro tipo que están adictos a alguna sustancia o que toman demasiado, no lo hacen porque realmente quieren hacerlo, porque de una cierta manera saben que se están dañando, lo hacen porque la tentación es más fuerte que ellos, el impulso es más fuerte que ellos, entonces no pueden resistir. Y estos tipos de actitudes, de comportamientos, son, como decir, creados por estas emociones o tendencias tóxicas, convicciones tóxicas, como por ejemplo el creer que uno no vale el amor de los otros, de los demás, o el tener poca confianza en sí mismo. En las relaciones de parejas, por ejemplo, tomando mi caso, estas emociones tóxicas se manifiestan cuando una persona atrae una mujer o un hombre violento, que puede ser psicológicamente violento, verbalmente violento, hasta físicamente. Y se manifiestan con mucho conflicto entre las personas en la pareja. Muchos conflictos, muchos problemas, también con los niños, si tienen niños. O sea, amargan la vida porque no te permiten, por ejemplo, comunicar bien
Hay muchas parejas donde la mujer no entiende al hombre o el hombre no entiende a la mujer, no se entienden entre sí. Y eso no pasa una o dos veces, es algo que pasa de una manera, o sea, que pasa frecuentemente. Y cuando eso ocurre tantas veces, significa que hay algo tóxico en los dos, porque si se está juntos en una pareja de este tipo, las dos personas tienen algo que no funciona bien o funciona menos bien, algo tóxico, que les empuja a crear una pareja donde se viven muchos problemas. Así es. Elena, en mi caso, yo tengo una amiga actualmente que cuenta con una pareja que a mi consideración es tóxica. O sea, es una pareja que le alza la voz cuando están juntos, estando con personas o sin personas. Lo que he notado es cuando se presenta una entidad o una persona masculina al entorno donde se encuentra esa pareja, el hombre de la relación cambia. O sea, su actitud es más leve, más calmada. Si hay un hombre como un reto frente a él, o sea, alguien que puede intervenir. Pero si él considera que las personas que están cerca de él no tienen esa fuerza como para contrarrestar una equivocación o un pleito que ellos tengan entre ellos, esa persona muestra su toxicidad fuertemente. O sea, como pareja lo demuestran fuertemente. Como yo, siendo su amigo, la puedo ayudar a que ella salga de ese círculo. Que ella misma se empodere y salga de ahí. Porque he visto que por más veces que sus amigos, sus padres, su familia se lo intente decir, ella no se convence de que se encuentra en una relación tóxica. O tal vez lo sabe y no quiere salir de ahí. Sí, esa es una pregunta excelente. Sería un trabajo que tu amiga tiene que hacer dentro de sí. Mirarse adentro para reconocer, identificar cuáles podrían ser las razones que le hicieron atraer una persona de este tipo. Por ejemplo, hacerse la pregunta, ¿me amo realmente? ¿Qué es el amor? Yo sé qué es el amor y me amo realmente. Y si me amo, ¿cómo? ¿Cómo lo manifiesto? Porque muchas veces cuando invitamos, entre comillas, personas tóxicas en nuestra vida, significa que no nos amamos mucho y entonces tenemos que identificar por qué. O sea, ¿qué es lo que hacemos para no amarnos? Preguntarnos también, bueno, entonces quiero empezar a amarme, ¿cómo tengo que hacerlo? Entonces nos preguntamos, ¿qué me gustaría recibir de mi pareja? ¿Qué me gustaría recibir de mi pareja y qué me puedo dar yo misma? Porque es importante darnos a nosotros mismos lo que nos esperamos de los demás. Por ejemplo, comprensión, cariño, cuidado. Muchas veces los esperamos de los demás, pero en realidad somos nosotros mismos que tenemos que dárnoslos y de ahí que lo podemos recibir también de los otros. Entonces ese sería un primer paso, aprender a amarse para poder poco a poco alejar las personas tóxicas en nuestra vida, por ejemplo en la pareja, un hombre tóxico. También entender lo que te pasaron tus padres, tendencias tóxicas como por ejemplo ser demasiado presente o cariñosa en la vida de tu pareja, darle todo, como perderse en el mundo del otro. Eso tampoco es bueno y eso es una tendencia tóxica que tendría que ser eliminada.
convicciones, por ejemplo, como, bueno, yo no valgo mucho, no tengo valor como persona, no soy buena a hacer esto, no soy buena a hacer aquello. Y desafiarnos, pensar, bueno, pero ¿por qué no soy buena a hacer estas cosas o a trabajar en este lugar? Claro que sí, y uno se desafía poco a poco, porque son miedos que tenemos heredados y también con los cuales crecemos durante toda nuestra vida. Excelente. Elena, una duda que puedo ver que tienen nuestros oyentes es cómo nosotros podemos balancear nuestras emociones en una relación tóxica. Te voy a poner este escenario que nos acaban de enviar, de que tenga una amiga de hace muchos años y poco a poco esa relación con esa amiga se va deteriorando hasta que llega un caso en el que tú no deseas estar con esa persona o te sientes atacado por lo que hace la persona o sientes que solamente das tú en la relación de amistad con los demás, ya sean de dos amigos, dos amigas, un amigo y una amiga. O sea, ¿cómo nosotros podemos renunciar a esas emociones tóxicas y poder equilibrar para salir de esa relación o poder cambiar la relación? Bueno, eliminar las emociones tóxicas. A ver, ¿me podrías repetir la pregunta? Sí, el caso que nos mostraban es dos amigos, que vamos a poner este caso hipotético, Juan y María, tienen 8 años de amistad, ¿verdad? Se conocen desde pequeño, desde el jardín de infancia, sus padres se conocen entre sí, comparten en distintos aspectos, en viajes, en actividades sociales, comparten juntos. Y una de las dos partes siente que poco a poco la relación de amistad va llegando a un punto tóxico. ¿Qué controles puede tomar esa parte para renunciar a esas emociones tóxicas y poder mejorar la relación de amistad? O en caso de tener que cortar la relación de amistad, ¿cómo lo puede hacer? En caso de que la persona sea demasiado tóxica o tóxico. Sí, bueno, si la relación es tóxica, cortar sería lo mejor. A menos que uno de los dos no quiera hablar de lo que sientes, de cómo la vive, de cómo vive la relación y ver si el otro está dispuesto a confrontarse con esto, con los problemas que surgen. Esto sería lo ideal, porque en el momento en que los dos están dispuestos a abrirse y a hablar en tranquilidad, entonces se podrían resolver los problemas. Si no, la persona que se da cuenta de que la relación es tóxica, sí, podría, por ejemplo, con mucha tranquilidad, simplemente decirlo, que no siente más, que la relación tiene que seguir y que prefiere, digamos, cortar antes de que la situación empeore. Sí, o sea, he dado una respuesta a tu pregunta. Sí, excelente. Lo positivo sería cortar antes de llegar a un extremo, ¿verdad? Sí. Donde la relación se vuelva totalmente tóxica. Sí, pero hay un riesgo cuando cortamos relaciones tóxicas. ¿Por qué? Porque, como ya dije, cuando empezamos una relación que se revela tóxica, es porque los dos tenemos elementos tóxicos dentro de nosotros. Entonces, si cortamos la relación y no hacemos el trabajo interior para eliminar esta toxicidad, el problema es que
vamos eh, a entrar en otra relación que va a tener la misma toxicidad, las mismas dinámicas. Entonces, cortar sí, pero hacer también el trabajo interior para atraer otro tipo de persona. Esto me pasó a mí, por ejemplo. Yo, porque estaba trabajando durante muchos años en otros problemas interiores que tenía, no me fijé que tenía también elementos tóxicos que me empujaban a atraer hombres tóxicos. Y cortaba la relación. Después de un tiempo atraía a otra persona igual de tóxica, hasta que atraí lo peor, un hombre que era psicológicamente y verbalmente muy violento. Y esto fue porque yo corté las otras relaciones sin hacer el trabajo interior. Y cuando viví esta última relación, ahí sí que me di cuenta de que tenía elementos tóxicos, porque yo estaba repitiendo la relación que mi abuela tenía con mi abuelo, de igual, y empecé a hacer el trabajo interior para eliminar estos elementos tóxicos, como tenía falta de amor, como mi abuela, también él jugaba mucho el rol de víctima, como mi abuela, y otras toxicidades. Tenía, por ejemplo, miedo a los hombres, que lo había heredado de mi abuela, pero también de mi madre, me lo pasó mi madre también. Entonces yo identifiqué todos estos dentro de mí y empecé a darme lo que yo quería recibir de los hombres: amor, atención, comprensión, paciencia. Y también hice un trabajo que me permitió entender por qué mis padres, por qué mis abuelos vivieron así y se comportaron así conmigo. Y entendiendo las razones, sus razones, que ellos también no tenían culpa porque se lo habían pasado, poco a poco me sentí en paz también con ellos, conmigo misma. Resolví el problema a la raíz y al final fue mi pareja que me dejó. Mi expareja se fue sin que yo hiciese ningún esfuerzo. Y cuando intentó volver, la puerta estaba cerrada, porque yo había terminado mi trabajo, no tenía dentro de mí nada que podía atraerlo, y nunca más volvió. Entonces, por eso sí, cortamos, pero hacemos también el trabajo interior para poder crecer y vivir en amor con nosotros mismos. Excelente, me encantó esa parte que mencionabas, Elena, de que cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos y nosotros trabajamos dentro de nosotros, aparte de que podemos recortar esa relación, también nosotros podemos reflexionar dentro de nosotros mismos cuáles son las cosas tóxicas que tenemos de nosotros, renunciar a ellas y así poder cambiar y no atraer más relaciones tóxicas similares, ¿cierto? Sí. Elena, otra pregunta sería cómo podemos renunciar a los problemas familiares que traen una carga tóxica hacia nuestra vida y empoderarnos para poder mejorar mis problemas interiores. O sea, cómo yo puedo renunciar a toda esa carga que viene detrás de mí familiarmente y empoderarnos para mejorar esos problemas que yo tengo dentro de mí, como la falta de amor, la falta de empatía. Sí. Podemos renunciar simplemente aprendiendo a amarnos, pero también tenemos que definir de una manera diferente lo que es el amor, porque hay millones de definiciones sobre el amor, ¿sí? Entonces, yo en mi búsqueda encontré una que es muy práctica, muy lógica, y que dice que el amor es la energía, esta energía que te ayuda, que te permite crecer y evolucionar sin causar daño.
Entonces, si empezamos a pensar al amor de esta manera y aplicarlo en nuestras vidas cotidianas, en todo lo que hacemos, poco a poco aprendemos a amarnos. Y aprender a amarnos significa también renunciar espontáneamente a la toxicidad familiar, a todos los problemas familiares. Cuanto más nos amamos, cuanto menos nos pesan los problemas familiares y empezamos a despertarnos también y a ver elementos, miembros de la familia, de nuestra familia que son tóxicos, lo reconocemos muy bien y no, vamos a crear distancia. Es una distancia que en realidad se crea de una manera muy espontánea cuando uno empieza a amarse y a eliminar así toda la carga tóxica. A veces uno tiene también que cortar con miembros familiares porque no es posible y se hace muy difícil convivir con ellos, no con todos, pero con muchos, por lo menos en mi caso. Entonces, y eliminando y renunciando a esta carga tóxica, creamos espacio dentro de nosotros para permitir al amor de ocupar todo nuestro ser, y de ahí que podemos nosotros empezar, o mejor dicho, estar libres de decidir cómo sentirnos cuando pasan las cosas, por ejemplo. Cuando alguien nos ofende o cuando hay un problema, si nosotros tenemos corazones puros, podemos decidir cómo sentirnos. En vez que sentirnos con rabia, nos vamos a sentir tranquilos, por ejemplo. O sentir sí rabia, pero no la rabia tóxica que invade tu mente y te hace reaccionar de una manera inadecuada y crear un problema más grande de lo que hay. Y así poco a poco nos empoderamos y todas nuestras emociones, una vez que eliminamos la carga tóxica, se van equilibrando casi espontáneamente. Nosotros solamente tenemos que guiarlas poco a poco. De acuerdo. Elena, una duda, ¿cómo nos cuesta tanto a nosotros poder balancear esas emociones? Porque yo he visto que es muy fácil proyectarlo, pero llegar a ese equilibrio de esas emociones es un trabajo arduo que lleva muchos años de amor propio, de consideración, de autoanálisis personal. O sea, ¿por qué nos cuesta como humanos tanto poder llegar a ese nivel donde el amor sea lo que se adueñe de nosotros? Porque muchas veces tenemos alrededor de nosotros personas que son tóxicas y tal vez no podemos renunciar a ellas directamente, como tal vez mi jefe del trabajo o mi hermano o un padre, que son personas que muchas veces tenemos un apego emocional a ellos. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto realizar este cambio que es para mejorar? O sea, para nosotros cambiar, para nosotros llegar a una forma de pensar y poder controlar nuestras emociones. ¿Por qué nos cuesta tanto como humanos? Nos cuesta tanto por causa de la carga tóxica familiar. Nos cuesta tanto porque no estamos despiertos. La mayoría de las personas no está despierta, o sea, no puede ver las cosas como realmente son. Y lo que dices tú es muy importante, el apego emocional. Esto muchas veces va más allá de lo que tendría que ser. O sea, nos apegamos a los demás de una manera que nos hace dependientes de los demás, y eso no es bueno, tanto para nosotros cuanto para los demás. Y el desapego se puede conseguir, se puede lograr solamente en el momento en que renunciamos a la carga tóxica, porque es esta que nos empuja a ser dependientes emocionalmente de las otras personas. Y nos cuesta mucho tiempo también
porque, bueno, si uno lo hace solo te va a costar mucho tiempo. Yo lo hice sola y me costó muchísimos años. Y ahora, como yo lo hice sola yo fui como mi propia experimentación, ahora yo les ayudo a las personas a hacerlo en menos tiempo, porque sé que se puede hacer ya en 6 meses. Uno puede conseguir muy buenos resultados, por ejemplo. Pero la persona tiene que estar despierta, o sea, que ver las cosas como realmente son. No tiene que tener miedo de cuestionar todo lo que nos han enseñado, todo lo que nuestros padres nos han enseñado, todo lo que la sociedad nos ha contado. Tenemos que cuestionar muchas cosas, porque de lo que sabemos, me parece que si echamos una mirada al mundo, hay muchas contradicciones. Entonces, este miedo a cuestionar todo, tenemos que superarlo, porque es como una barrera que nos impide de ver y de conocer la verdad sobre nosotros, sobre la vida. Así es, Elena, me parece muy importante tu comentario porque muchas veces las personas se enciegan tanto que ni siquiera teniendo la verdad de frente, la confrontan o la pueden ver. O sea, es como si tuvieran un velo en su frente. O sea, es como una imagen tan impresionante. Tú ves las personas que están tan cegadas, pero tan cegadas que no pueden ver la realidad de que tal vez se encuentran en una relación tóxica, con una pareja tóxica o su familia es tóxica y no lo quieren aceptar, tal vez por el apego que tienen. Y es muy bueno eso que tú mencionabas de poner todo en duda, o sea, esas cosas que nos han enseñado con los años, ponerlo en duda, porque puede ser que tal vez lo que nos enseñaron todos estos años es lo que nos está llevando a esa relación tóxica o esas emociones tóxicas que estén en nosotros, ¿cierto? Sí, poner todo en duda, eso es, porque si empezamos a preguntarnos, pero me enseñaron esto, aprendí esto, pero me parece que no me resulta en la realidad, entonces tiene que haber algo que no funciona. Y uno va a investigar más, a preguntar más, a buscar más. Y hoy en día, bueno, tenemos el internet, así que no hay pretextos para no documentarnos. Claro que tenemos que tener el coraje de hacerlo, tenemos que tener la voluntad, las ganas de saber más sobre por qué somos así, por qué hacemos lo que hacemos. Y cuando uno tiene esta curiosidad, bueno, entonces nadie más te va a parar, ¿no? Porque empieza y hay un montón que podemos leer y estudiar, pero simplemente la observación, empezando a observarnos a nosotros, a observar a los que tenemos alrededor de nosotros, observar la sociedad. Ya haciendo esto vamos a reconocer un montón de contradicciones, por ejemplo, y no cuesta nada. Así es. Elena, otra pregunta que nos presentan los oyentes es cómo nosotros podemos llevar nuestras emociones negativas, como la tristeza o la rabia, para nuestra mejora. Porque muchas personas indican, yo no puedo llorar, yo no puedo desahogarme, yo necesito mantener el control. Pero hasta qué cierto punto yo puedo equilibrar mis emociones para que esas emociones negativas también me ayuden a crecer, a cambiar, a evolucionar y a conocerme más. Bueno, las emociones negativas que diferenciamos de las emociones tóxicas, que son destructivas. Las negativas tenemos que aprender a expresar, simplemente permitiéndonos, por ejemplo, de llorar. La rabia también, muchísimas personas la reprimen hasta que pasa algo que les hace explotar, y ya esta es una rabia tóxica. Entonces de ahí que tenemos que reconocer el porqué
de aquella rabia. Y hay muchos, se pueden hacer ejercicios, por ejemplo, para expresar la rabia. Uno puede escribir una carta y quemarla, expresando la rabia que siente para una persona determinada. Uno puede hacer, por ejemplo, deporte. Esto ayuda mucho también. Pero lo importante es que reconocemos la parte tóxica. Y esta para eliminarla, bueno, lo que dije sobre el amor, pero también a veces se necesita ayuda. Yo ayudo a mis clientes a liberarse de esta rabia tóxica. Y la rabia negativa, esta uno la puede expresar tranquilamente, porque no es una rabia que destruye, es una rabia que construye. Por ejemplo, se puede canalizar hacia un determinado trabajo, porque es una energía. Si nosotros utilizamos la energía de la rabia en nuestro trabajo, por ejemplo, tenemos un proyecto con una fecha determinada, podemos ponerla, esta energía, toda en nuestro proyecto, y al final de eso ya la hemos expresado durante y al final nos vamos a sentir más ligeros. Entonces es una manera constructiva. Excelente, Elena. O sea que podemos utilizar esas emociones negativas para enfocarlas en los proyectos, en las cosas que tenemos llevando a cabo, por ejemplo, en nuestros podcasts, en nuestros proyectos de trabajo, en construir una casa, en cualquier acción que nosotros tengamos que no sea de beneficio. Nosotros podemos enfocar esta energía en esas cosas para poder progresar cada vez más, ¿cierto? Sí, cierto. Por ejemplo, también escuchar música ayuda. Yo lo hice durante los años pasados, cuando tenía tanta rabia tóxica cuanto rabia negativa, y eliminé la rabia tóxica. Por ejemplo, una de las cosas que hacía era escuchar música fuerte, que me permitía sentir esta rabia y expresarla cantando, por ejemplo, sin miedo. O la tristeza. También es bueno escuchar música que nos abre la puerta del corazón para que podamos llorar. Y así que expresamos también la tristeza. Y esto nos permite crear poco a poco un equilibrio. Excelente. Elena, ¿qué recomendación ya final tú le podrías dar a tu público, a estas personas que te están escuchando? Un ejemplo en nuestro país, que es la República Dominicana, que tiene muchas de estas emociones tóxicas, muchas relaciones tóxicas, muchas familias tóxicas que se pasan de generación en generación. ¿Qué recomendación tú le podrías dar a todos estos dominicanos y a todos estos oyentes que nos están escuchando de cómo pueden cambiar ya esa conclusión final que tú le puedes dar, ese mensaje de empoderamiento, para que las personas realmente reflexionen y piensen de lo que hacen y de lo que están viviendo y cómo pueden cambiar y salir de todo este panorama? Bueno, una de las cosas que se puede hacer muy importante, lo que acabas de decir tú, es reflexionar sobre sí mismos. Esto es muy importante. Y observarse de fuera para adentro, ¿no? Observar los sentimientos, los pensamientos, las acciones, y preguntarse también, bueno, ¿soy yo que estoy tomando esta decisión, o es mi depresión, o es mi rabia, o es mi tristeza? Y de ahí que uno puede empezar a entender cómo funciona. Si estas emociones son tóxicas o no. Porque
como dije, no tenemos el control cuando tenemos toxicidad, pero si abrimos un pequeño espacio dentro de nosotros para reflexionar y observarnos y preguntarnos ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Son mis pensamientos o son los pensamientos de mis padres? Estamos hablando de pensamientos tóxicos. ¿Mi comportamiento es algo que yo realmente quiero hacer? Si es destructivo, claro. ¿O es algo que me está empujando a comportarme de esta manera? A maltratarme a mí, a maltratar a mis niños. O si alguien quiere, por ejemplo, tomar la decisión de realizar un sueño o y pensar, bueno, mejor que no. Pero ¿por qué decides mejor que no? ¿Qué miedo tienes? ¿Es un miedo heredado? ¿Es un miedo tóxico que te está impidiendo de realizar uno de tus sueños, un proyecto, algo que te gusta, que no sea destructivo? Entonces, tomamos en serio estos miedos y poco a poco desafiámoslos. No todo de una vez, pero poco a poco, un pasito cada día. Se puede hacer una lista, por ejemplo, de lo que uno quiere conseguir en la vida y empezar a tomar el primer objetivo y cada día dar un paso, sintiendo las emociones que se están moviendo y que les están empujando o guiando hacia el conseguimiento de este primer paso, por ejemplo. Y cuando la emoción, se reconoce que la emoción es tóxica porque te impide ser feliz, te impide realizar algo que tú quieres, entonces ahí un paso más y te acercas a tu objetivo. Haces una llamada si es una llamada que tienes que hacer, escribes un mensaje si es un mensaje que tienes que escribir, o sea, algo que te acerque, que te permita acercarte a tus objetivos. Y siempre teniendo en mente que es importante que sean cosas constructivas para ti y para los demás. Excelente, Elena. Muchas gracias por compartir el día de hoy con nosotros. ¿Puedes informarle a nuestro público, Elena, cómo se pueden contactar contigo en caso de necesitar ayuda o que tú lo puedes ayudar con una situación específica? ¿Cuáles son esas vías por las que se pueden contactar contigo? Claro, ha sido un gusto. Y sí, me pueden contactar a través de mi sitio web que se llama sentidu.com. Me encuentran también en Instagram, en LinkedIn y en Facebook. Y tengo también un canal de YouTube en el cual estoy todavía trabajando. Excelente, Elena. De igual forma, aquí en el episodio del podcast vamos a dejar tus redes sociales para si las personas se desean contactar contigo, tal vez para una cita personal o para trabajar contigo directamente, se puedan comunicar contigo. Igual tu correo para que se puedan comunicar contigo y trabajar y renunciar a todas estas emociones negativas, transformarnos y llegar a optimizarnos, o sea, ser mejor personas, a ser personas más productivas. Muchas gracias, Elena. Gracias a ti, gracias a ustedes. El día de hoy nos encontramos con Elena Pellera, que me costó un poco al inicio, ¿cierto, Elena, mencionarlo? Sí. Pellera, que nos encuentra actualmente Perella. Sí. Yo sabía que me había costado un poco. Que nos habla desde Italia. Un gusto estar contigo. Hasta luego, Elena. Un saludo, hasta luego.